¿Cómo ser feliz? Sobre ser feliz. ¿Cómo podemos llevar una vida feliz, plena, satisfactoria? ¿Cómo podemos gozar del placer sano? ¿Cómo disfrutar de la pasión positiva? ¿Cómo aprovechar las bondades y pequeños placeres y deleitarse con lo bonito de la vida? Podríamos llegar a definir a Epicuro así, de forma parecida. Hoy, en Escuela de Estoicismo Moderno, en los episodios Vida Estoica, una petición especial de Julián David, un miembro de la Escuela de Estoicismo Moderno, un miembro que participa muy activamente en el canal, que preguntaba y pedía si podía hacer algún vídeo sobre Epicuro. Y él decía que también es una filosofía llena de sabiduría con muchas cosas que sacar. La de Epicuro, que es el epicureísmo. Wow. Pues vamos allá. Vamos con este vídeo sobre Epicuro en la escuela que creamos a diario. He hecho un resumen de todo lo que conozco sobre Epicuro y su filosofía, basada en... Muchos creen que en el hedonismo, pero en realidad cuando lees las doctrinas y las cartas al Vaticano de Epicuro, un libro que recomiendo para aquellos que quieran saber más, te das cuenta de que lo que busca es un buen vivir. Y empiezo con la pregunta de ¿qué te hace feliz? Porque este vídeo voy a tratar de convertirlo en una guía para ser feliz según Epicuro. La pregunta es, ¿qué te hace feliz? Quizá dinero, poder, amigos, música, comer. La mayoría de las personas pasan la mayor parte de su vida preocupándose por cómo ser felices, pero la mayoría de las personas no son muy buenas actuando sobre lo que saben que realmente les va a hacer felices en este mismo momento, aquí y ahora. Este es uno de los problemas más antiguos de la humanidad y hay una filosofía que tiene una respuesta y un filósofo, adivina quién, Epicuro, y su doctrina, su filosofía. Epicuro fue un filósofo que se centró en algunas de estas preguntas esenciales, importantes, existenciales, como qué nos hace felices y cómo podemos trabajar para hacernos más felices a nosotros mismos. Epicuro sabía que las cosas que nos hacen felices son generalmente diferentes de las que buscamos a diario. Sabía que todos valoramos mucho la amistad, pero rara vez vemos a nuestros amigos lo suficiente como para honrar ese valor de la amistad. Sabía que todos queríamos disfrutar de lo que tenemos, pero nos esforzamos por conseguirlo todavía más, o por conseguir más constantemente de lo que actualmente tenemos, lo cual nos mete en esa rueda de hámster. Epicuro habla sobre varios factores de la felicidad. Uno es la tranquilidad, el segundo es la libertad del miedo y el tercero, la ausencia de dolor corporal. Si tenemos los tres, virtualmente, no deberíamos tener ninguna razón para no sentirnos felices. Necesitamos separarnos de las cosas que no importan y desapegarnos de ellas, desaprender lo que sentimos que es importante en la vida, pero realmente no lo es. Por cierto, hoy he metido música de fondo y la música es Shang Xiaoqing. Espero que resuene. Como decía, desaprender aquello que creemos que es importante en la vida y en realidad no lo es. La idea fundamental es que si tenemos miedo de algo en nuestro futuro, esto es un obstáculo para nuestra experiencia de placer sano, tranquilidad y felicidad. Ahora hablemos del estilo de vida de Epicuro. Para experimentar la tranquilidad, Epicuro sugirió que buscáramos el conocimiento de cómo funciona el mundo y limitáramos nuestros deseos. El placer, según él, se obtenía y se obtiene de cosas como el conocimiento, la amistad,
la comunidad, viviendo una vida virtuosa, viviendo una vida templada y moderación en todos los asuntos. Esto lo resume bastante bien, porque habla sobre los tipos de placer. El placer es un impulso natural, pero ¿deberíamos perseguir todo lo que ofrece para entonces iluminar los centros de placer del cerebro? La gratificación instantánea es solo un clickbait con glorificación por 10. Los humanos somos somos animales. Tenemos ciertas necesidades. Por ejemplo, necesitamos comida y necesitamos agua. Por lo general, es imposible vivir sin estos deseos naturales. También somos criaturas sociales. Sin amigos, sufrimos. Si intentas ignorar los deseos que son tanto naturales como necesarios, el único resultado que nos va a quedar es el dolor. Si nos volvemos completamente sin meta, sentir dolor no es tan malo. Es una forma de pensar. Por ejemplo, desde que alguien puede ser niño, o por ejemplo yo desde que era niño tenía miedo a los perros. Pero eso se debe al hecho de que pueden traerme y causarme algo de dolor. Y ese dolor no importa normalmente, porque en realidad podemos lidiar con él. De la misma manera, probablemente podamos quedarnos días sin comer, pero nuestro cuerpo nos dice que necesitamos comida. Por supuesto, la biología ha demostrado que necesitamos comida y además agua para poder sobrevivir a medio y largo plazo. Todo esto es una forma de pensar. Disfrutar de placeres innecesarios cuando se te presenten está bien, pero no los busques. Si camino por un parque en primavera y veo una flor preciosa en los árboles, sonrío. Si de repente me pongo a meditar y tengo un momento de satori, lo disfruto en ese momento. Pero sería una locura para mí maldecir el invierno porque las ramas están desnudas y secas, o maldecir cada vez que me sienta a meditar y no encuentre un satori. Todos tenemos el recuerdo del placer dentro de nosotros. Al final, ese sentimiento y esa emoción es lo único que vamos a recordar, independientemente de la acción. Para eso, podemos obtener la misma sensación de otras cosas, como mirar montañas realmente bonitas o aprender filosofía. Los placeres innecesarios y antinaturales son los que se debe eliminar por completo. Esa era una de las principales doctrinas o enseñanzas o predicaciones de Epicuro, como las drogas, el tabaquismo, el sexo sin propósito. El dolor es malo en sí mismo, sí, pero los actos dolorosos pueden generar todavía más placer. Aprender un idioma es difícil, pero habiéndolo aprendido tenemos un mundo completamente abierto a nuestras puertas que podemos explorar. Objetivo: invertir en ti mismo o en ti misma, disfrutar del aprendizaje, el conocimiento y la búsqueda. Epicuro también hablaba sobre la muerte y decía que algo parecido a nuestra alma, como todo lo demás, está formada por átomos y se dispersa al morir. La mayoría de la gente entiende que cuando se destruye el cerebro, también se destruye la mente. Pero espera, aún así, la gente pasa la mayor parte de su vida temiendo a la muerte. Lo loco es que nunca podremos experimentar la muerte. Nadie ha tocado la pared y ha vuelto. No somos lo que se siente, pero tenemos una idea y la tenemos. La tenemos y la tememos. Cuando nos hemos ido, el alma, probablemente, si es que acaso existe, porque Buda decía, el alma es un invento del hombre para hacernos sentir importantes, pero pongamos que existe, el alma se ha dispersado después de la muerte. No podemos sentir el dolor entonces. Y aquí surge una pregunta: ¿cómo puede eso ser algo terrorífico para nosotros entonces? Porque al liberar nuestra mente de todos los miedos, la muerte elimina incluso el miedo a la muerte. Tampoco debemos temer vivir. Y esto es algo que defendía Epicuro. Esta es buena. La cura de la infelicidad, otra de las principales enseñanzas de Epicuro. Espero no haber dicho Epicteto antes. La cura de la infelicidad a través de 3 formas, como decía Epicuro. La muerte no es nada de lo cual nos deberíamos preocupar. 1.
Segundo, es fácil adquirir las cosas buenas de la vida. Y 3, es fácil soportar las cosas terribles. Eso era lo que hablaba sobre la cura de la infelicidad. Y luego hablaba sobre crear comunidades fuertes y participación en la sociedad. Epicuro sintió que sumergirse demasiado en la política y la vida pública solo le causaría un estrés mental, y eso debía evitarse a toda costa. La participación en la vida social del jardín, de su escuela, sustituyó la participación en la sociedad, en general, sobre todo, debido a que esta comunidad se volvió muy importante, ya que la confianza en ella aumentó. Su punto de vista sobre esto quizá podría ser limitado en comparación con nuestro mundo actual, pero él tenía su lugar donde interactuaba en comunidad. Hoy podemos ver una fuerte correlación entre la felicidad y la participación social. La felicidad suele ser mayor entre las personas empleadas y conectadas. Entonces, la clave aquí, ¿cuál es? Según Epicuro, involucrarnos en la sociedad, pero también crear una comunidad de personas con ideas afines y poderosas a su alrededor, como por ejemplo esta, la Escuela de Estoicismo Moderno. Otro de los puntos de Epicuro, centrarse en los amigos. Las buenas relaciones con los amigos están fuertemente correlacionadas con la felicidad. Esto vino o viene del sentido de pertenencia, seguridad y confianza. Algunas de estas cosas pueden que no sean visto como lo mejor en el mundo de hoy, pero su importancia en las relaciones, sobre todo cercanas, sigue siendo cierta. Epicuro decía: la amistad baila en todo el mundo y nos anuncia a todos que debemos despertar a la bienaventuranza. 4 pasos para aplicar todo esto, todas estas enseñanzas y muchas más de Epicuro en esta vida, dentro de esta guía para ser feliz de Epicuro, aplicada en el mundo actual por la Escuela de Estoicismo Moderno. Las 4 enseñanzas o los 4 pasos son: 1. Minimalismo. Elimina toda la basura innecesaria de tu vida. La libertad es la clave aquí. Cuando te liberas de las cosas que no necesitas, te liberas de los miedos, de las preocupaciones, de la depresión o del arrepentimiento y de las expectativas. Esto es algo que sin querer estoy viviendo. A medida que estoy desescalando mi vida para la gran victoria, el momento en el que el 20 de julio cierro mi etapa de internet, de YouTube, del podcast, del blog, de absolutamente todo, y el 6 de septiembre cierro mi etapa con todas las personas que he conocido en estos 38 años, y a partir de ahí empiezo a deshacerme del coche, de la casa, de mis posesiones, de los equipamientos, de la bici, de todo, estoy encontrándome con una ligereza solo porque ya estoy empezando a aplicarlo en mi pensamiento. ¡Wow! Encontrar, el segundo paso, encontrar o crear una comunidad de apoyo. Tener un sistema de apoyo de personas con ideas afines es uno de los pasos más importantes para sentir una sensación de felicidad realmente importante. Y esto lo tenemos ahora aquí en Escuela de Estoicismo, donde os podéis apoyar los unos a los otros en los grupos que tenemos en ultraproductividad. Y eso es importante. El tercer paso sería minimizar o eliminar planes innecesarios. Tal cual. Y el último, deshacerte de las inseguridades. Realmente creo que las inseguridades son la razón número 1 por la cual la mayoría de las personas aún no han alcanzado su máximo potencial y plenitud. Mucho miedo proviene de la inseguridad, que generalmente proviene de algún tipo de validación social. Si puedes identificar esas inseguridades y deshacerte de ellas, te convertirás en un humano superpoderoso. Así que aquí lo tienes. Y ahora te dejo a ti las conclusiones clave. ¿Cuáles dirías que son las conclusiones claves de Epicuro? ¿Cuáles dirías que son las conclusiones claves de esta guía para ser feliz? Gracias, Julián David, por tu petición, porque ha hecho que haga un buen trabajo de resumir y reunir todas estas enseñanzas de Epicuro, y me ha hecho aprender. Somos cinturones blancos. No hay más. Cinturones blancos. Un momento. Sí, eso era. Quiero mojarme y dar también mis conclusiones clave. Así que he pensado en redactarlas y contártelas. Primero, 3 conclusiones clave. La primera: la gratificación instantánea es solo un clickbait con glorificación por 10.
Segundo, descubre cómo vivir una vida mínima y sencilla. Y tercero, optimiza tu vida para tener libertad y mucho control sobre lo que puedes controlar y depende de ti. La dicotomía del control de Epicteto. Así que las siguientes conclusiones me gustaría escucharlas de ti, así como alguna otra petición, alguien o algo de lo que quieras que hablemos en estos últimos episodios antes del 20 de julio de Escuela de Estoicismo Moderno. Suscríbete, compártelo, recomiéndalo, deja un comentario, compra el libro, danos feedback en Amazon sobre el libro si lo has leído, por favor. Y de nuevo, aquí estamos. ¿Por qué? Por una vida virtuosa, por los valores y la virtud y la autosuficiencia que caracterizan a un estoico en este mundo en el que realmente es una gran habilidad y es una gran forma de vivir, no para volverse loco, pero sí combinándola con la coherencia de otras cosas que nos puedan servir. El viaje continúa. Isra García, Escuela de Estoicismo Moderno.